¿Cuántos han dicho el petróleo es obsoleto, el petróleo ya se destruyó, el petróleo ya dejó de tener valor, el petróleo ya no sirve más? ¿Cuántas veces hemos escuchado en México que se nos quiere vender o se nos ha vendido esa idea tan barata y tan mezquina? Déjame decirte que el petróleo es el recurso natural más valioso de la tierra, y quien controla el petróleo controla el mundo. El petróleo tiene una derivación tremenda. Muchos productos se pueden producir del petróleo. Solamente las 6 compañías más importantes del mundo, las 6 compañías generan más o menos 156 mil millones de dólares netos al año. 156 mil millones de dólares netos al año, lo que producen 6 compañías, las 6 compañías más grandes del mundo. Ahora te imaginas todas las compañías petroleras que existen en el planeta Tierra, ¿cuántos millones de dólares están consumiendo? Se cree que tienen más de 2 millones de dólares. Y no es de extrañar, ya que sus derivados de petróleo se encuentran en todas partes. El petróleo podemos encontrar de 2 formas, que es líquida y es gaseosa. Gaseosa conocemos como el gas natural, líquida conocemos como el petróleo crudo. Pero mira, vamos a ver los derivados del petróleo. El derivado del petróleo número 1 primero es la gasolina, que sabemos que sirve para la función de dar gasolina a los carros que se mueven por combustión interna. ¿Cuántos millones y millones de carros existen en la Tierra? Sería el primero, la gasolina. Número 2, les dice, es parecido a la gasolina, que hay otro tipo de vehículos que usan diésel. El queroseno es parecido a la gasolina, solamente que es más rica en elementos, en el cual es distribuida por ciertos aparatos, como los aviones, que usan el queroseno. El asfalto. ¿Te imaginas vivir en un mundo sin carreteras? ¿Cuántas carreteras existen pavimentadas en el mundo? El asfalto es un derivado del petróleo. Se deriva del petróleo. Y si tiene asfalto, tiene que haber petróleo. Imagínate nada más, vivir en un mundo sin carreteras, vivir en un país, en un estado, en una ciudad, en un municipio sin carreteras. No podrías moverte en tu vehículo. Número 6, lubricantes. Tenemos lubricantes, aceites, etcétera, muchos derivados que existen para poder tener la fricción de los aparatos que se mueven a base de petróleo. Coque. El coque es un derivado del petróleo mediante el cual se obtiene la fibra de carbono y grafito. La parafina, la cera, que muchas veces se hace en las velas, la cera que usan las velas, es un derivado del petróleo. La brea es un material que se obtiene del petróleo y que sirve especialmente para obtener grafito y fibra de carbono. Número 10, alquitrán. El alquitrán es un producto que se obtiene de la destilación del petróleo y con una consistencia muy densa y pegajosa que se utiliza además del asfalto, fármacos impermeabilizantes y revestimiento de tuberías. Alquitrán. Diluyente de pinturas. Los diluyentes de pinturas son derivados del petróleo. Detergentes. Los detergentes que usamos a diario para lavar nuestra ropa, nuestros sartenes, trastes que usamos, utensilios que usamos para consumir nuestros alimentos, son derivados del petróleo. Insecticidas. Todos hemos usado alguna vez algún tipo de insecticidas, pues para matar
mosquitos, para matar zancudos, para matar moscos, para matar cucarachas, etc. Es un derivado del petróleo. Fungicidas. Las fungicidas que utilizan para eliminar hongos y mohos, principalmente que crecen en las plantas y que pueden dar las cosechas, son derivados del petróleo. Fertilizantes. Los fertilizantes, que son productos químicos que mejoran la calidad del suelo, estimulan así el crecimiento de especies vegetales. Y este es un derivado del petróleo. Estamos hablando de los derivados del petróleo. Número 16. Jabones. El jabón, todos los jabones que usas para bañarte, los champús, todos tienen una composición derivada del petróleo. Número 17. Medicamentos. Muchos medicamentos y fármacos en su composición bien son derivados del petróleo. El número 18. Gas butano. Si bien su uso se reduce, ya casas antiguas de pueblo, el gas butano ha sido durante muchos años la principal fuente de energía en los hogares para calentar el agua, cocinar y hacer funcionar la calefacción, y aún todavía siguen operando estos sistemas en ciertos hogares. Número 20. Disolventes. Los disolventes, que toda aquella sustancia química que sirve como líquido donde diluir otro compuesto sin que se pierda sus propiedades, son muy utilizados en las pinturas. Perfumes. En muchos perfumes las sustancias volátiles que les da su aroma, características, son en realidad compuestos derivados del petróleo. Número 22. Aditivos alimentarios. Muchos de los aditivos utilizados en la industria alimentaria para perseverar los alimentos o potenciar su sabor son derivados del petróleo. Látex. Látex es un tipo de plástico y es un derivado del petróleo. Vaselina. La vaselina es un tipo de aceite derivado del petróleo. Fuelolio. El fuelolio es un combustible derivado del petróleo, más pesado que la gasolina, el diésel y el queroseno, que se utiliza como fuente de energía en plantas eléctricas, tales como las embarcaciones marítimas. Propano. El gas propano es un derivado del petróleo que se utiliza en cosas que no disponen de gas natural, en cuyo caso esta sustancia es útil como combustible para las cocinas. Suplementos vitamínicos. Al igual que sucede con los aditivos, determinados suplementos vitamínicos se producen mediante distintos derivados del petróleo. Las vitaminas se producen sintéticamente partiendo del petróleo, que es más económico que hacerlo mediante fuentes biológicas. El caucho sintético. El caucho es un polímero que se obtiene de la savia de distintas plantas y que se utiliza para fabricar neumáticos, llantas y todo tipo de artículos impermeables y elásticos. De todos modos, la demanda no puede cubrirse solo con el origen vegetal. Por ello, también puede producirse sintéticamente a través del petróleo. Número 29. Paneles solares. Por irónico que parezca, la herramienta principal de una energía renovable, como son los paneles solares, requiere de petróleo para su fabricación. Los paneles solares se fabrican en parte a través de derivados del petróleo. Número 30. Discos. Los discos de vinilo tradicionales se fabrican mediante derivados del petróleo, al igual que los CDs y los discos de grabación. 30 productos que hemos visto en este video que se producen y son derivados del petróleo. ¿Te imaginas que te están vendiendo esa idea barata que el petróleo ya caducó, que el petróleo ya se extinguió, que el petróleo ya no va a ser más petróleo, que ya se va a acabar? ¿Qué idea tan barata te quieren vender? ¿Quiénes son esos ignorantes que presumen y dicen que el petróleo ya no sirve más?
El petróleo es la tecnología de hoy y de mañana. Y en otro video pasaremos un poco más, hablaremos de cómo el petróleo nos va a causar daño a nuestro planeta. Pero lo que estamos viendo ahorita, cuán importante es el petróleo para la humanidad, para la Tierra, para nuestra ciencia, para nuestra tecnología. Porque aún así los carros eléctricos, que no necesitan gasolina, combustible para moverse, necesitan los derivados del petróleo. Gracias, hasta luego. Y no te olvides poner un me gusta, comparte y sígueme. Gracias, y hasta pronto. Nos vemos.